Hola chiquillos, bienvenidos de vuelta a Dynamic English. Mi nombre es Ted y hoy quería abordar el tema de cómo aprender la gramática en inglés y no olvidarla. Cómo memorizar, cuándo usar la preposición on y cuándo usar la preposición at. Cuándo usar el gerundio y cuándo usar el infinitivo. Si te cuesta la gramática en inglés, hoy les voy a compartir un truco para nunca más olvidar la gramática. Así que, let's do it. Ya, voy a comenzar con las malas noticias. Cuando aprendemos nuevos idiomas, tenemos que memorizar mucha información. Tenemos que memorizar vocabulario nuevo y también tenemos que memorizar estructuras gramaticales nuevas. Entonces, hoy quería enfocarnos un poco más en la gramática porque sé que para muchas personas, mis alumnos me preguntan, ¿esto es una regla que solo tengo que memorizar? Y la respuesta en muchos casos es sí. Preposiciones, por ejemplo, tiene que memorizar cuándo usar at y cuándo usar on. Gerundios infinitivos, tenemos que memorizarlos. Entonces hoy les voy a compartir un truco y el truco es usar ANKI. Y eso es las buenas noticias, que usando la aplicación ANKI vamos a poder memorizar cosas de una forma muy inteligente y te prometo que si usas ANKI por 1 o 2 semanas ya vas a poder memorizar esas estructuras gramaticales que nunca has podido memorizar. Bueno, vamos a comenzar con un ejemplo que justamente estaba trabajando con mis alumnos hoy. Y es la diferencia entre used to do something y be used to doing something. Que en inglés, used to do something es solía hacer. I used to work at McDonald's. Solía trabajar en McDonald's. Pero be used to doing something es estar acostumbrado a hacer algo. Por ejemplo, I'm used to running on the beach. Estoy acostumbrado a correr en la playa. Así que estructuralmente son muy parecidas, pero son bien distintas con su significado. Y hoy vamos a ver cómo podemos memorizar esta estructura para nunca más olvidarla. Así que vamos a mi computador y hoy les voy a compartir el truco. Ok, vamos a comenzar con un ejemplo de la vida real, ¿cierto? En tu clase de inglés probablemente estás haciendo ejercicios de llenar estos vacíos con la conjugación del verbo correcto o tal vez la preposición correcta, ¿cierto? Y justamente estaba viendo una página con ejercicios para practicar used to y be used to. Entonces vamos a tomar una frase que tal vez te complica o es difícil para ti. En este caso puede ser este ejemplo, donde normalmente estás adivinando colocar be used to or used to. Y lo que voy a hacer es copiar y pegar la frase correcta y agregarlo a una tarjeta en ANKI que tengo un deck que se llama Grammar. Y es muy importante colocar el tipo de tarjeta aquí como CLOZE y voy a explicar por qué. Normalmente dice basic, pero vamos a usar la opción de close. Voy a ingresar la frase y aquí voy a borrar esa parte y colocar la respuesta. The street used to be. Es la respuesta correcta. Y solo aquí abajo voy a recordarme que quiero usar el verbo to be y quiero que, eso. Y ahora la razón por qué usamos la tarjeta CLOZE es puedo usar un close deletion, que significa que cuando repasas ese ejercicio no te va a mostrar la respuesta correcta. Entonces, solo lo ves ahora, pero cuando repasamos no lo vamos a ver. Voy a agregarlo. Otro ejemplo sería number 3. He doesn't have any problem getting to work at 8 in the morning because he's used to getting up early. So now it's used to doing something, right? Entonces voy a hacer lo mismo. Colocar la respuesta correcta, ¿cierto?
borrar esa parte porque solo necesitamos ingresar aquí la frase normal. Y aquí abajo solo voy a colocar que necesito usar el verbo get up, si no, no voy a recordar qué verbo debería estar usando, ¿cierto? Ya. Y ahora voy a encerrar o close la parte que necesito recordar. Solo voy a ver to work at 8 in the morning because he early. Y voy a tener que adivinar si va used to get up o used to getting up, ¿cierto? Entonces vamos a agregar otro ejemplo. Por ejemplo, sería preposiciones, right? I have a meeting at work or in work. We're going to use at work because tenemos que recordar que la preposición con work es at, right? I make coffee at work. I have a meeting at work. In work, no. Así que voy a solo también encerrar con este icono aquí la respuesta correcta. Entonces voy a agregar. Ahora, vamos a repasar y estudiar lo que hemos creado, que vas a tener que hacer idealmente diariamente o por lo menos 5 veces por semana para tener esa repetición, para memorizar ese punto gramatical. Pero con ANKI vas a practicarlo de una forma inteligente porque recuerda que usa el sistema de repetición espaciada y solo vas a repasar las tarjetas que son difíciles para ti. Las tarjetas fáciles que después de una sesión practicando, ANKI va a recordar que, no, para Ted esto fue fácil, solo lo voy a mostrar para él en 2 meses más. Entonces no vas a estar repasando todos, solo los que te complican. Ahora cuando estudiamos, yo voy a ver eso. He doesn't have any problem getting to work at 8 in the morning because he early. Y también vamos a ver el verbo que yo coloqué para recordarme qué verbo usar. ¿Es because he used to get up early o es he's used to getting up early? ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a ver. He is used to getting up early. Entonces, si te fue bien ahora, puedes colocar good. Si te fue mal, puedes usar again y vas a verlo en esa misma sesión. Eso he explicado en otros videos, así que lo vamos a colocar como good. Bueno, ahora, this street very dark until the new lights were installed. The street used to be very dark or the street is used to being very dark. ¿Te acuerdas? Queríamos usar solía, ¿cierto? Solía ser oscuro. Used to be, yeah, used to be very dark until the new lights were installed. Okay, that was good for me too. Easy. Solo voy a ver esto en 4 días más, como dice aquí. Yeah, I have a meeting in work. I have a meeting in work or I have a meeting at work. ¿Sabes? I have a meeting at work, right? Perfect, I did it good. Now, si no me fue bien, colocaría again y lo voy a tener que repetir hoy hasta que lo tenga memorizado. Así que esto fue un ejemplo, un truco que yo he usado para memorizar frases, estructuras gramaticales, vocabulario, usando el cloze deletion, el tipo de tarjeta cloze. Entonces, cuando estás haciendo un ejercicio en tu clase de inglés y te fue mal, colócalo en ANKI como un cloze deletion y te prometo de aquí a 2-3 semanas vas a tener esta estructura gramatical ya conquistada completamente. Si no, me pueden volver a ese canal y escribir abajo, Ted, no me fue bien y no te voy a creer. Voy a decirte que no estabas repasando tus tarjetas a diario, porque este sistema funciona. Entonces, ojalá les haya gustado este video. Si tienen preguntas sobre ANKI abajo, déjalo abajo en los comentarios. Voy a ir respondiendo tal vez en un futuro video. Y si te gustó, dale un like a este video porque nos ayuda bastante. Muchas gracias. I'll see you guys later. Peace.